a leer el texto bíblico, recordamos que Esteban fue un hombre elegido para servir las mesas. ¿Recuerdan las tres cosas que tenían que tener para servir? Las mesas, las viudas, también llevaba contar el dinero, ¿se acuerdan? Los tres requisitos. Buen testimonio, sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Esteban era ese hombre que tenía esas cualidades y es el primero que hace, dice ahí que él hacía prodigios y milagros, aparte de los discípulos, de los 12, Esteban también hacía prodigios y milagros. Y es en ese contexto que entonces Esteban es sorprendido por un grupo de la sinagoga de los libertos, de otras personas, y es tomado y es llevado al Sanedrín. Eso es lo que hemos visto 2 sesiones atrás. Y ahora Esteban ya está ahí, con esas 70 personas, pues, que iban a mirar todo lo que Esteban iba a decir. Y a él le levantan una calumnia, que es lo que el diablo hace. El diablo levanta calumnia. Cuando el diablo viene a atacar nuestras vidas, levanta mentiras, y así siempre, el diablo siempre hace igual. Y ellos se inventan una mentira que sobornan a personas para que lo hagan. En el capítulo 6 lo vimos. Ellos sobornaron a las personas para que blasfemaran, para que dijeran que Esteban había blasfemado contra Dios, contra Moisés. El diablo siempre usa la misma táctica, mentir, y usa personas. Él no va a venir él, sino que usa personas para levantar falsos testimonios sobre nosotros. Como Esteban es acusado, Esteban se prepara para hablar ante el Sanedrín. Pero antes de empezar el estudio de hoy de este discurso de Esteban, y cuando él hizo ese discurso inspirado por el Espíritu Santo, no lo hizo para defenderse de las mentiras, de la blasfemia. Esteban quería demostrar cómo Dios en cada periodo de la historia de Israel había tratado con sus padres. ¿Entiendes? Cómo Dios en cada periodo de la historia de Israel, Dios había tratado con el hombre para cumplir sus planes. Y cómo las personas de Israel siempre se resistían a los tratos de Dios. Los antepasados de Israel siempre se resistían a aquellas personas que Dios había enviado. Y los líderes de la época de Esteban no iban a hacer la diferencia. Otra vez ellos se resisten siempre a los planes de Dios. Este discurso que encontramos en el capítulo 7, ya digo yo que vamos a durar algún mes o 2 meses estudiándolo, así que no se lo pierdan para que podamos ver a Dios. Es el más extenso de todo el libro de los Hechos. ¿Cuáles discursos más hemos visto? ¿Cuáles discursos más hemos visto? El de Pedro, 2 de Pedro hemos visto. Pero este es súper extenso y tiene muchísimo sobre Dios, sobre nosotros y sobre ellos. En este discurso que vamos a estudiar a lo largo de esta semana, Esteban retoca la historia de Israel y los tratos de Dios con sus líderes más admirados. Quiere decir que Esteban le hace un recorrido por la historia para mostrarle el amor de Dios, los planes de Dios, que ellos estaban pasando desapercibidos. Vamos a ver a estos líderes y los tratos de Dios con estos líderes poco a poco. El primer líder que aparece es Abraham. En este capítulo 7 del libro de los Hechos, desde el 2 al 8, todo lo que vamos a ver es sobre Abraham. Luego Esteban, en el verso 9 al 17, le muestra los tratos de Dios con José. Cómo ellos reaccionaron cuando Dios levanta a José y cómo Dios actúa. Lo vamos a ver en la siguiente semana. Luego también Esteban le habla de Moisés. O sea, él hace como un recorrido por toda su historia, su cultura además. Eso en los versos del 18 al 44. Esteban también le habla de Josué y también le habla de David y de Salomón. Así que es bueno que lo escuchen. En la repetición está el aprendizaje, porque como vamos a durar mucho en este capítulo,
Entre más lo leamos, más vamos a aprender. En su discurso, Esteban subraya 3 temas principales a lo largo de esos versos, no sé cuánto, porque son desde el 2 al 50 y pico, 55, 60. Esteban trata 3 temas principales. Es como el esqueleto del discurso, es que el trabajo de Dios no está limitado a un territorio geográfico. Dios solamente no planea trabajar con los israelitas. No. Otro gran tema del discurso de Esteban es que la adoración que es aceptable a Dios no está restringida al templo de Jerusalén, que es lo que Jesús le decía, que este templo iba a ser destruido y nosotros somos la prueba. Ahora que sí, amén. Nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad y nos vamos a Jerusalén, pero claro, ellos no lo veían, pero es parte del discurso. También Esteban, en los siguientes versos, le habla algo que los judíos siempre habían rechazado a los elegidos de Dios. Pero empezamos, ¿no? Y vamos a abrir nuestra Biblia, Hechos 7, del 1 al 8. ¿Qué personaje vamos a encontrar? Allí atrás, los móviles, fuera. ¿Y eso va? Para la Biblia. Para la Biblia sí. Bien, para la Biblia sí, pero para otra cosa no. Hechos 7, del 1 al 8. ¿Qué personaje vamos a encontrar? Vamos a encontrar a Abraham. Lo voy a leer porque hay una pregunta. Lo vamos a leer y la pregunta es, para que estemos atentos y podamos participar todos, no lo mismo, levantar la mano y se le pasa el micro. ¿Con qué nombre identifica Esteban a Dios? Así que leemos. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces la pregunta para participar, hermanos, es, ¿con qué nombre identifica Esteban a Dios? En estos versos, Jacob, ¿y por qué? Cuando leemos la Biblia, así sea historia, así sea genealogía, tenemos que ver a Dios. Dios siempre es el protagonista. ¿Sí? Es que él lo ve y dice Dios de la gloria. Dios de la gloria, amén. Y otra persona puede decir, ¿por qué será que Esteban, cuando empieza a hablar ante ellos, le dice el Dios de la gloria? ¿Ustedes por qué creen, más o menos? Sí, qué cosas, ¿no? Vamos a ver la respuesta. El Dios de la gloria es una frase para identificar a Dios. O sea, no es el Dios de Israel solamente, no es el Dios de Roma. Ellos vivían en Roma, ¿se acuerdan? No es el Dios que está por encima del César, o no es el Dios de los griegos, no es el Dios de los de Persia o los de Media, no, es el Dios de la gloria. O sea, su reino no es de este mundo. Entonces le dice, el Dios de la gloria, o sea, el que no vive aquí como nosotros, no es hombre, no es hijo de hombre, no se arrepiente, no muere, no padece. Él le apareció a nuestro padre Abraham. El Dios de promesa, o sea, cuando hay que ser bien intencional, ojalá que sí, que seamos como Esteban.
el Dios de la alianza y los pactos. O sea, no le dice el Dios de Israel, porque muchas veces sí, otras personas, hablando de Dios, dicen el Dios de Israel, pero le dice el Dios de la gloria, para identificar a Dios como el único cuya gloria visible fue vista por los patriarcas. Y necesito voluntarios. ¿Me pueden leer Génesis 12:7, Paola? Sí, Paola, ¿me puedes leer? Voy a repartir los versos en lo que Jacob habla. Y Éxodo, Leiden 24:16. Sí, es que aquí cuando Esteban está dándose el resumen de este discurso, que empieza mencionando desde Abraham, y él dice el Dios de la gloria, y es que él viene haciendo un resumen de todas las cosas, y es que aquí ya es que viene representando todos los atributos de Dios. O sea, ya no hay más atributos. Dios, ya que Esteban tiene que decir el Dios de la gloria, porque ya es la suma de la suma de todo. Sí, así es. Vamos a leer solo Génesis 12:7 y Génesis 28. Perdón, Éxodo 24:16. Los demás, ustedes saben que el hermano cuelga esos estudios en la página de la iglesia y así lo podemos escudriñar. Éxodo 12:7. ¿Sí? Por favor. Éxodo 12:7. Génesis, sí, estás ahí, Génesis. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Eso es para dar luz a lo que Esteban le estaba diciendo de que le apareció a Abraham. Dice Éxodo 24:16. Muy bien. Sí. La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Entonces, la gloria de Jehová es algo que nuestra mente no lo puede entender, aunque lo definan en griego, en hebreo, no lo podemos entender. Y Génesis 28:12 dice, y hablando de Jacob, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. O sea, la gloria de Dios es la presencia de Dios con nosotros. Y Esteban identifica a Dios como ese Dios de la gloria, y nosotros también entendemos que es así. Esteban empieza el discurso con la gloria de Dios y termina el discurso con la gloria de Dios. Y se acuerdan que en la otra semana vimos que su rostro resplandecía, porque cuando uno está en la presencia de Dios, pues lo puede entender muchísimo mejor a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué él empieza hablando de la gloria de Dios? Pues porque Israel era la única nación elegida para tener la gloria de Dios como parte de su herencia. Y eso lo dice Pablo en Romanos 9:4, no lo voy a buscar, pero Israel fue el pueblo elegido en lo que Dios le dice a Abraham: de tu pueblo haré una gran nación. O sea, yo voy a vivir con ustedes. Y en el desierto es lo que Dios hace, se va y vive con ellos en el tabernáculo. Entendemos por la gloria de Dios cosas hermosas, como en el idioma hebreo, que es el idioma de los judíos, que cuando ellos hablan de la gloria de Dios, lo hacen para expresar lo especial de su manifestación exterior. Así a mí se me movió la mía, así que lo voy a leer aquí. El idioma hebreo ha hecho de la expresión la gloria de Dios un término técnico, o sea, es como algo que no se puede definir, muy especial, que significa la manifestación exterior, o sea, salió por fuera, de la santidad de Yahvé. O sea, la gloria de Dios es cuando Él exhibe lo que Él es. A veces decimos que descienda la gloria de Dios. Si descendiera siempre, o sea, nosotros lo vemos como Moisés, vemos la espalda de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es todo lo que Él es exteriormente.
Pero la gloria de Dios se apartó de Israel, precisamente por la dureza de su corazón. Primero en el tabernáculo, ¿se acuerdan vamos a buscarlo porque no me va a salir el nombre? Primera Samuel, que llegue primero, levanta la mano. Y que me gane a mí también. Primera Samuel, ya lo tiene David, Primera Samuel 4. ¿Se acuerdan cuando dice que y Cabot significa la gloria de Dios se fue? Con Elí y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cerca del alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido. Se inclinó a Dios a luz, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevino sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Dios. Fue la primera vez que la gloria de Dios se fue del tabernáculo. Luego en Ezequiel 10:4, muy triste, Ezequiel en una visión ve cómo la gloria de Dios sale del templo de Israel. Y es muy triste. A mí esta historia siempre me hace llorar. Dice Ezequiel: entonces la gloria de Jehová, que es la manifestación externa de Dios, ¿no?, se elevó encima del querubín al umbral de la puerta, imagínense, a la esquina de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová se fue. La gloria de Jehová se fue del templo. O sea, nosotros igual no lo entendemos. Es como que te digan, en España, en Europa, hay sol a las 11 de la noche. Nosotros los que vivimos aquí, que somos del Caribe, lo entendemos. Pero cuando le explicamos a nuestra familia que son las 10 y hay sol, ellos no lo entienden. Nosotros igual no podemos entender cuando Él le dice el Dios de la gloria. Pero es que el Dios de la gloria les había dejado por sus pecados. ¿Entienden eso? ¿Tienen alguna pregunta? Sin embargo, la gloria de Dios había vuelto en su Hijo Jesús, cuando dice que Jesús hizo un tabernáculo entre de los hombres. Otra vez Jesús es la manifestación de la gloria de Dios visible. Tenemos que dar gloria a Dios. No sé si me entienden. No sé si me entienden hasta aquí. ¿O si el pastor quiere puntualizar algo? La gloria de Dios, la presencia misma de Dios en esencia, es Él obrando, Él haciendo, Él ejecutando todas las cosas, tomando el control de todo. O sea, cuando aquí en el sermón que está dando Esteban, el Dios de la gloria, o sea, el Dios de las manifestaciones, el Dios que se revela, que se hace presente al hombre. Jesús se hizo Dios visible, ¿no? Dios visible, presente aquí en la tierra. Aquí el reino de Dios entre los hombres, ¿no? La gloria de Dios se entiende como eso, que Él se hace presente, es un Dios personal. Él no se encarga de que otro lo haga, ¿no? Él mismo es quien ejecuta todas las cosas. Por eso Él dice el Dios de la gloria, ¿sabes? Porque Él personalmente es quien se encarga de suplir al ser humano, y al que tiene el temor de Él mucho más, son las cosas que necesita. Mira cómo el Espíritu Santo también enlaza los conceptos. Sabemos que después de Ezequiel hasta Jesús hubo 400 años de silencio. No hubo profecía, no hubo nada. Se levantó Juan Bautista, pero la gloria de Dios descendió, como decía el pastor otra vez, por Jesús. Y ahí vemos que Dios es un Dios de promesa, porque Él lo había prometido. Así que vamos al personaje principal de estos versos, del 2 al 8. Es Abraham. Abraham es considerado el padre del pueblo judío, todavía, Su llamado y posterior caminar con Dios se describen en Génesis 12. Yo animo a todos que lean Génesis 12, es precioso, porque ahí estoy yo. Porque dice:
De ti, Abraham, haré una nación y bendeciré a toda la tierra. Si yo hoy tengo la bendición de conocer a Jesús y cada uno de nosotros, es porque en Génesis 12 Dios trató con Abraham. Cuando hablamos de los tratos de Dios, que lo vamos a usar mucho en estos días, es como Dios conjuga sus planes con los hombres. O sea, Dios usa hombres para sus planes y trata con ellos. Les habla, les perdona, les bendice. Génesis 12, estamos nosotros cuando le dice: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces Esteban les explica que Abraham no fue inmediatamente a Canaán. Abraham duró muchísimo tiempo, de hecho Abraham nunca pisó Canaán. Pero Dios le da una promesa. Dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham, en Génesis 12, siguió habitando en Harán con su padre. Y no dejó inmediatamente su parentela, que eso lo estudiamos con los niños cuando en el devocional de la iglesia, del Santísimo, ¿no? Dios le dijo esto a Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia. O sea, igual son conceptos así muy... Pero Esteban le está diciendo: Dios no es el Dios de un lugar. El Dios de la gloria, que es un lugar extenso, no es el Dios de un lugar. Porque él le dice en el verso 3, Hechos 7:3, él vuelve y repite lo que Dios le dice en Génesis 12. Él, Abraham, solo podía confiar en Dios para el cumplimiento de estas cosas. Porque una de las cosas que le dice: Abraham tiene 75 años, su mujer es vieja, y Abraham le dice: de tu hijo, tú vas a tener un hijo, y yo voy a hacer una nación grande, un solo hijo. ¿Qué entendemos hasta aquí? Que el trabajo de Dios no está limitado al territorio geográfico de Israel. Ur de los caldeos, era como Nueva York ahora. Era una ciudad cosmopolita, una ciudad súper interesante, llena de ídolos, llena de modernidad. Seguro los caballos eran, no sé cómo eran los caballos, no sé, burros, en vez de burro, caballos. Igual no sé si estaba la rueda, ahí ya me pilla. Pero Ur de los caldeos era Zaragoza para nosotros. Y Dios le dice: salte ahí de tu comodidad y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham confía en Dios, o sea, se va así. Nosotros es que nos cuesta confiar. Pero Esteban le está diciendo: el trabajo de Dios, el trato de Dios, no está limitado a Israel, a un territorio geográfico. Porque Dios empezó en Ur de los caldeos, allá en Mesopotamia. Y ellos lo estaban pillando, ellos lo estaban entendiendo. Nosotros igual nos cuesta, pero quisiéramos que hoy entendiéramos eso también nosotros. Dios no es un Dios de un lugar, de una iglesia, de una persona. Dios es un Dios de planes. Vamos a nuestra Biblia, Hechos 7:5 dice: Él, queriendo dar ese mensaje, y dice: y no le dio herencia en ella, o sea, en Jerusalén, en la tierra prometida, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Abraham fue salvo por gracia, porque creyó a Dios, por medio de la fe y no por haber sido circuncidado, porque ¿se acuerdan que ellos, y Pablo lucha mucho con eso, con el sábado, la circuncisión, con la ley? Abraham no fue salvo por esas cosas, sino por la fe. Abraham ni siquiera adoró un templo, al menos en los tiempos de Samuel, de David, de Ana, esta madre que oró por su hijo. Había un tabernáculo en Silo. Moisés adoraba en el desierto, pero Abraham, ¿dónde adoró? Abraham, la primera vez que adora, coge una piedra y dice: tú eres el Todopoderoso, por ahí por Génesis 15, Génesis 13. Él no adoró un templo, y es lo que Esteban le está diciendo: ustedes me van a matar porque están inventados que yo he hablado mal de Moisés y del templo, pero Abraham no adoró en ningún templo. Ustedes le van a matar por su corazón, como siempre hacen. O sea, es lo que Esteban le está diciendo. ¿Entienden? Abraham creyó en las promesas de Dios y su fe le salvó. Dios prometió la tierra a los descendientes, ahí están, amén.
Es increíble cuando yo pienso eso. Dios lo prometió. ¿Dónde están ellos? En su tierra. Porque Dios así lo ha prometido. En 1948, Israel estaba desperdigado, se reúnen las Naciones Unidas. En 1948, mi padre ya estaba nacido. El papá ya ve. Se reúnen, hacen un tratado y dicen a Israel hay que darle su tierra. Porque Dios es el Dios de la gloria y Él gobierna. Estaba profetizado, además. Entonces, ahí está Israel. Para cumplir las promesas de Abraham. Y en Israel hay muchas promesas aún en Jerusalén. Pero bueno, no me voy a meter por otras calles. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos viendo que nuestro Dios es el Dios de la gloria o no? Sí. Él es el Dios de la gloria. El verso 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reduciría a servidumbre y maltrato por 400 años. Le dice lo que van a sufrir: servidumbre, maltrato, le dice el tiempo. Dios prometió la tierra a los descendientes de Abraham, y después dijo a Abraham que sus descendientes sufrirían en Egipto antes de entrar a la tierra prometida y disfrutarla. Eso tuvo lugar tal como Dios lo hizo. Imagínense, si Dios no nos dejara ver el futuro, nosotros nos asustáramos. Si a mí me dicen lo que me va a pasar, el tiempo que me va a pasar, lo que le va a pasar a mis hijos, uy, seguro me muero. Pues a Abraham, Dios le revela lo que le abre como el telón, se abre el telón y le dice a Abraham: mira, en 400 años va a pasar esto, esto y esto con tus descendientes. Pero Abraham no tenía nadie todavía, Y aquí tengo una pregunta para participar, y me gustaría que participen, porque es una pregunta que confronta. ¿Tú qué pensarías si Dios te da una promesa de 400 años, pero la promesa incluye los logros? ¿Vale? Porque me da una promesa, en 10 años vas a viajar por todo el mundo, pero te vas a accidentar. ¿Tú qué piensas? Él le dice: te voy a dar una descendencia, bravo, aleluya, yo lo recibo, aleluya, yo lo declaré. Pero su descendencia va a sufrir. Ay, no, yo no quiero. A ver, ¿ustedes qué piensan? De Abraham, de Dios. Me gustaría que se enriquecieran. Los de Zoom, están, ¿hay gente en Zoom? Venga, Emilio. Muy bien, me encanta cuando esos jóvenes de Dios hablan. Bueno, pues yo pienso que 400 años es mucho, si uno se desespera como cuando uno pide una oración, una petición de salud, de empleo, de cualquier cosa, y uno espera un mes o incluso unos días, menos de un año, y ya está desesperado, ya uno piensa que Dios no me contestó, que hice mal, y todo, y era 400 años. Yo digo que no, eso debe tener uno mucha fe para esperar. Sí, amén. ¿Qué más? ¿Qué la más? Fray, David. David y Fray. No, mira, era una tontería. A mí me dice otra cosa cuando hace años, me pregunta el Señor que cómo lo veía. Ya, exacto. Eso es lo que tú pensarías. Pero recuérdate que en esos tiempos, por ejemplo, Matusalén duró casi 900. Igual digo, wow, voy a durar yo 400. 400 es mucho. Bueno, respecto a la promesa, ¿no? Respecto a las promesas, Dios es un Dios de promesas. De pronto en su momento Abraham no lo entendía, ¿no? No lo entendía porque pues no tenía ni hijo. Entonces él decía: bueno, pero ¿cómo voy a tener una descendencia y cómo va a pasar todo eso, no? Pero nos damos cuenta de que Dios nunca miente, porque la misma escritura dice que Dios no miente. Entonces, en estos momentos, trayéndolo a nuestros días, nosotros tenemos la vida eterna. ¿Sí? Es una promesa, porque lo dice la escritura. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener la misma fe que tuvo Abraham, porque si leemos el libro de Hebreos, se comienza a nombrar a todos ellos: Abraham por fe, ¿no? Abraham, Noé, Isaac, todos. Entonces, pues a eso moviste en estos momentos, a tener esa gran fe. Sí, pues. 400 es muchísimo.
eternidad también es muchísimo tiempo y estamos esperando, ¿verdad que sí? Que estamos esperando cielo nuevo y tierra nueva. ¿Sí? Creo que él ha respondido de cierta manera, me ha traído a mi contada de antes. Que nosotros ya tenemos esa promesa, no de 400 años, sino de lo que vivamos, incluye dolor, porque también dice que vamos a pasar por lo mismo que pasó, ¿no? Entonces, y me responde, yo lo veré, porque al fin y al cabo la vida eterna es lo que vamos a ver, ¿no? Amén. Amén. Yo llevo así como la parte del dolor, o sea, está bien, los 400 años no me molesta, pero el dolor, Señor. ¿No? Es que el escritor de los Hebreos dice que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. O sea, esto quiere decir que salió sin tener una visión clara de nada. Dios le prometió y él creyó nada más. Y es que hoy esta palabra me la dicen a mí, pues con el conocimiento que tengo, creyendo en la promesa de Dios, pues digo con el conocimiento que tengo ahora, pues digo amén, la acepto. Pero si es algo que todavía se queda aún más oscuro, pues entraría no en duda, pero sería un poco renegado, ¿no? hacia siendo sincero, sería un poco renegado. Yo cuando meditaba, digo yo, cuando decidimos tener una familia y tener hijos, que cada día la gente decide mejor tener un perro, en realidad tú estás creyendo en la promesa de que dice, instruye al hijo en su camino y aún cuando fuera viejo no se apartará. O sea, yo lo instruyo, ese es mi deber. Yo lo instruyo, yo le enseño, pero le enseño. Y la promesa es que no se apartará, pero no por los padres, sino porque Dios lo prometió. Entonces nosotros como padres, o sea, y en todo. Tú dices, voy a hacer un ministerio, pero el Señor te dice, yo edifico la iglesia. Tú empiezas a trabajar, yo edifico la iglesia. Hacemos una comida fraternal, mucho trabajo, pero hay una promesa. Dios envía bendición donde hay unidad. O sea, por eso la vida de cristiano es la vida de la fe. Porque hacemos las cosas, sembramos, nosotros tenemos aquí este ministerio con toda la gente que viene, ¿no? Y los colabora, nosotros lo sabemos, pero nosotros creemos que Dios usará este lugar para atraer personas. Esa es la fe. La relación con Dios, ¿alguien más? No, pero también... Micro, es que estamos grabando, hermano Iván. Sí. Pero también nosotros también somos la prova disso. Há quanto tempo Sudamérica está sofrendo, na América Latina, de tantas mortes, corrupção, ditaduras, está mais de 500 anos. E agora o Brasil está passando por uma prova incrível dessa corrupção que está tendo. Esse presidente que está envolvido, e todas as festas que estão vindo nos tempos de Abraão. Há pastor de África que ha dicho que nós outros em Brasília passaram por uma grande tormenta. Não me recordo o nome desse pastor agora. Pero foi uma coisa incrível que me pôs a chorar. Sabe? E sabe uma prova de la fé? Que se tarda tanto tempo. Tudo como a gente quer. As pessoas querem as coisas para ayer, não para hoje. La gente, estamos en la generación de microondas. Y la gente quiere ver a Dios aquí y que te profeticen, que te digan el futuro. Sí, eso estamos viendo, decía el pastor hace unos días. Pero Dios está trabajando aunque tú no lo veas. Por la fe, la moneda que mueve todo. Y el cristiano no puede perder la fe. ¿Sí? Ahora digo que hay un paralelismo entre la promesa que Abraham le dio, a que Dios le dio a Abraham. Ajá. Dios le dio a Abraham. Sí. En el mismo versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios,
a la nación de la cual serán siervos, y después estos saldrán y me servirán en este lugar, en el mismo lugar donde Dios está hablando con Abraham, ¿no? En este lugar. Y recuerda que Jesús dijo que íbamos a tener aflicciones, ¿no? Pero confiar, yo he vencido al mundo, ¿cierto? En el mundo tendré esa aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y sería muy duro, ¿no? Ver la promesa allí que le está diciendo, tus descendientes van a ser maltratados, subyugados, pero yo los voy a liberar, voy a juzgar a los que los van a maltratar y ellos lo van a servir aquí. Y Jesús dice, nosotros somos descendientes, ¿verdad? Y por la fe somos también esa promesa de Abraham, pero también tenemos un sufrimiento, ¿no? Aquí en este mundo, con una esperanza de vida eterna, ¿cierto? Así es. O sea, que tenemos esperanza, y eso, los que sufren, la iglesia que lo matan a cristianos en África, por allá, ellos mueren cantando, porque ellos saben esa promesa. Ellos saben que el Señor al final nos levantará. La relación con Dios se fundamenta en fe y en confianza, en que Dios es quien dice ser. Cuando Dios le dice eso a Abraham, tu descendencia se va a ir 400 años, en Génesis 15, en el capítulo 1, que es uno de mis versos favoritos, Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. O sea, ellos van a sufrir, pero yo soy tu escudo. No sé si me entienden, luego en casa lo miran. Dios le dice, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. O sea, lo que tú vas a tener en mí es mucho. Y él sigue hablando, te voy a dar un hijo. Entonces la parte, ¿no? La cláusula con la letra pequeña. Se van a ir a esclavitud y van a sufrir, pero yo soy tu escudo. O sea, Abraham no dijo, no, yo no firmo ese contrato. Abraham creyó. Por eso Abraham es el padre de la fe. Porque él lo creyó, porque una relación con Dios se basa en fe y confianza. Yo no tengo que entenderlo todo. ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó eso a mi vecina, a mi hermana, a mi madre, a mi padre? Yo no tengo que entenderlo todo. Yo solamente tengo que tener fe y confianza en Dios y en lo que promete hacer. No importa lo que incluya su promesa. Todas las promesas de Dios son en sí y amén, sí y amén, sí y amén. Bueno, si en el lazo de la promesa hay dolor, o sea, hay cristianos que se enferman, hay cristianos que mueren de cáncer. Yo no he visto ninguno que se quede eternamente, pero mientras tanto creemos en su promesa. Él está con nosotros. Pasamos a otro tema, que es el tema de la circuncisión, en el verso 8, que Esteban, acuérdense que Esteban está hablando con ellos y le dice, le dio, hablando con Abraham, Dios, el pacto de la circuncisión. Todo eso en Génesis 15, ¿eh? Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12. Es decir, que siguieron de generación en generación. Justamente los judíos presumían de su circuncisión, de su marca, de su sello, sin entender que el rito era símbolo de una relación espiritual con Dios. Y eso lo vemos en Deuteronomio 10. ¿Tienen Biblia para que me busquen estos versos rapidito? Filipenses 3:3, Colosenses 2, del 11 al 12, y yo voy a llegar a Deuteronomio. Necesitamos gente con Biblia. Es que hoy los capítulos cuando iniciamos son intensos siempre. Filipenses 3:3, Deuteronomio 10:16, lo voy a leer yo, los hermanos. ¿Quién tiene Filipenses 3:3? Yo. Colosenses 2 del 11 al... Colosenses 2 del 11 al 12. Filipenses 3:3. Sí. Porque nosotros somos la circuncisión, en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Sí, entonces ellos presumían de que ellos eran el pueblo de la gloria de Dios, de la circuncisión, pero Dios estaba fuera de todo.
Deuteronomio 10:12 dice, 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y Colosenses 2:11 al 12 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Exacto. En realidad, todo eso que ellos hacían era una sombra de la relación espiritual con Dios, como ahora lo es algo que nosotros hacemos como un símbolo de nuestra relación con Dios, el bautismo. También cuando nos congregamos, cosas que hacemos para demostrar por fuera, porque muchas veces no es así, por fuera de que tenemos una relación con Dios. Ellos, como pueblo elegido, tenían esa marca de la circuncisión, pero ellos presumían, somos el pueblo. Yo recuerdo uno de los profetas, que el profeta le decía, os vais a ir en cautiverio y va a ser todo destruido. Y ellos le respondían, nosotros no, nosotros somos el pueblo de la promesa. No me acuerdo ahora si era Jeremías o Isaías, me parece que era Jeremías, ¿no? Jeremías. Entonces, ellos se lo presumieron mucho, pero olvidaron tener una relación espiritual con Dios. No podemos olvidarnos de nosotros, nuestra relación con Dios. Tú puedes tener todos los ministerios del mundo, puedes hacer todo el trabajo, pero tú eres una oveja. Yo prefiero no hacer nada y tener una relación con Dios, y no hacer muchas cosas y no tener una relación con Dios. Porque con el correr de los años, el rito de la circuncisión ya no era para engrandecer la relación de Dios, ni para mostrar que ellos eran pueblo de Dios, sino para presumir de santidad. Esto sucede también en las iglesias hoy. Hay que tener mucho cuidado de que hacemos las cosas, lo que se ve, lo de afuera, pero ¿cómo estás por dentro? ¿Cuál es tu motivación? ¿Eres un adorador en espíritu y en verdad? Porque Dios los desechó por eso mismo, porque eran hipócritas. En Isaías, Dios les dice, yo me cansé de su sacrificio, yo me cansé de su día de reposo. Yo a veces me digo, y si Dios dice un día, me cansé del culto de la Santa Cena, del Camino de Paz, me cansé del culto de oración, pero nosotros somos los que dañamos nuestra reputación delante de Dios por la manera de que hacemos las cosas. Dios es un Dios santo y no podemos secularizar las cosas o hacerlas por hacerlas. Las hacemos para tener una relación con Dios. El problema es que los judíos idolatraban a Abraham. Ellos de Abraham todos se sentían orgullosos de ser hijos de Abraham, o se sienten, pero complicaban eso de relación con Dios. ¿Qué es eso de relación con Dios? Hay una historia en Marcos, yo me estoy estudiando Marcos, y hay una persona enferma, y Jesús le pregunta, ¿es lícito sanar a este enfermo en sábado? Y ni siquiera contestan, sino que Jesús ve sus corazones y le dice, tienen un corazón duro, o sea, porque ellos preferían guardar la religión y no tener una relación. Entonces, ellos confiaban en su herencia nacional, somos israelitas, sus fiestas, sus sábados, su dieta, antes que en su fe personal. No podemos descuidar la fe personal. Aún el pastor más grande del mundo, con la iglesia más grande del mundo, es una oveja. Es una persona que necesita orar, leer, cantar, levantar las manos, adorar al Señor, dejar todo. Muchas veces los domingos estamos cantando y yo me hago silencio porque yo quiero oír la iglesia y tú sabes que al final tú estás cantando y estás sirviendo. Hay que estar atento con las notas, que no sé qué. Y en un momento, a mí como que se me olvidan las notas, porque yo quiero adorar a Dios. Tenemos que ver las motivaciones porque hacemos lo que hacemos. Los judíos entendían que el rito era el símbolo de una relación espiritual, pero olvidaron lo más importante, creer en Dios. Es como que tú te vayas de viaje, pero olvides el pasaporte. ¿Te vas a ir? No.
Aquí tengo otra pregunta para el auditorio. Ellos tenían la circuncisión como el símbolo de su relación con Dios. Ellos en ese tiempo. Para nosotros hoy, ¿qué demuestra que una persona tiene una relación con Dios hoy? Hoy, 2023. ¿Qué demuestra? O sea, ellos para demostrar que eran el pueblo de la promesa, tenían las leyes, tenían una dieta especial, tenían la circuncisión, era una marca, muchas cosas, y así, ellos no podían llevar 2 tipos de ropa, ellos no podían comer leche mezclar la leche con la carne, con lo buena que está la nata, así, la bechamel. Ellos tenían, o sea, cuando ellos llegaban, todo el mundo se enteraba, o se enteran, yo no he visto muchos judíos vivir. ¿Sí, Frank? Bueno, así como desde la antigüedad, hoy en día también se siguen las tradiciones. Digamos, esa tradición, digamos, de la circuncisión, ellos todavía la practican, que es otra cuestión, pero es algo superficial, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo hacen en el cuerpo, y de pronto, como dice Tito 1:16, ¿no? Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está alejado de mí. Entonces lo que nosotros tenemos que tener es la circuncisión en el corazón, como el Señor mismo Jesús, ¿no? Por lo menos aquí en la segunda de los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, esas eran tradiciones, por eso Dios le decía a su pueblo: estoy cansado de los causos, de esto, de lo otro. ¿Por qué? Porque en el corazón estaba vacío. Eso es lo que tú decías ahora. Muchas veces nosotros hacemos muchas cosas, demasiadas cosas, creyendo que estamos haciendo lo correcto, pero por dentro, sinceramente, estamos vacíos. Yo digo, ¿tú te imaginas, por ejemplo, un pastor? Como una canción de San Milán Marino que dice que yo fui pastor, yo pastoreaba. ¿Alguien tiene la mano levantada? ¿Que no veo? ¿Por aquí? Yo fui pastor, yo pastoreaba aquí, dice la canción. En esta iglesia, que no hay nadie ya, porque creí que el dueño era yo y a Jesucristo no lo dejaba entrar. Entonces Cristo había venido y él se quedó, el pastor. Y yo digo, uy, hay que... O sea, primero, si eres salvo. Y muchas cosas más, ¿no? Y muchas cosas más. ¿Sí? Yo pienso también que nosotros, como dice, tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Entonces, como dice Santo, también tenemos que demostrar que tenemos buena relación con Dios. Nuestro corazón, nuestro comportamiento. Ese es el reto diario. Sí. ¿Sí? ¿Estás a mencionar esos puntos? Pensé que era que No, es que tú decías también ahorita que la circuncisión es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, que era eso, el significado de la circuncisión era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Ahora, el pueblo de Israel presumía, o el pueblo judío, presumía de esto, de que ya eran circuncidados y los demás eran circuncisos. Para ellos eran abominación el que no era circuncidado. Pero aquí ahora, en el presente que estamos viviendo, Dios lo que quiere es un corazón circuncidado, ¿no? un corazón sin impureza, un corazón puro, que eso es lo que Dios está pidiendo. Ahora, ¿qué sucede con esto? No podemos equivocarnos, porque el pueblo judío presumía de la circuncisión. Ahora, nosotros no podemos presumir de tener un corazón circuncidado, sino que, o sea, a veces las iglesias, muchas en general, presumen de que soy salvo y ya con esto me basta. Y no es eso. Un corazón circuncidado es un corazón
contrito, humillado, reconociendo la soberanía de Dios por encima de todas las cosas. Y sobre todo eso, porque todos vamos a estar delante de Dios. ¿La hermana? Yo una de las cosas que quisiera así opinar respecto a lo que dijo el hermano Jacob y el hermano es que yo creo que también nos demostramos a Dios en la obediencia a su palabra. No es cuánto sepas de ella, ni cuánto quieras aprender, sino cuánto lees y obedeces de lo que el Señor está pidiendo en su palabra. Es ahí donde realmente vamos a demostrar sinceramente de que somos unos verdaderos hijos de Dios. Cuando caminamos obedeciendo con el corazón, por mucho que nos cueste, obedecerle a Dios y tener esa fe, esa seguridad de que Él es nuestro ayudador. Porque fue el pecado de Adán y Eva, que fue el sermón del domingo. No obedecieron lo que Dios dijo. Y esa es una de las que tenemos aquí. Tenemos que obedecer. De hecho, es lo que nos diferencia de los demonios. Los demonios creen. Ellos han visto a Dios cara a cara, han visto. Ellos estaban ahí cuando Dios vio el mar. Yo lo creo por fe, pero ellos lo vieron. Pero ¿qué me diferencia? Que yo quiero obedecer a Dios. Y yo quiero obedecer lo que Él dijo. Ellos no pudieron guardar, dice Isaías 14, que Satanás no pudo guardar su obediencia a Dios. Le dio orgullo y se halló en el maldad. Porque una persona que no obedece es una de las cosas que se tiene para tener una relación con Dios. Tenemos 4, hay otra. La primera es aceptar a Cristo en nuestros corazones. Si no tienen la llave, como cantamos, Él es la llave hacia Dios. Pues la persona que acepta a Cristo se sabe pecador, sabe que necesita un camino de vuelta a Dios, porque está lejos de Él. Otra cosa que tenemos que tener para esta relación es buscar a Dios en su palabra, buscarlo, conocer a Dios, buscarlo en su palabra y en oración. O sea, Él me habla, yo le hablo, porque una relación es tóxico cuando tú tienes un amigo que no te deja hablar. Todos tenemos, igual yo soy un amigo de él, ¿no? Hay amigos que no te dejan hablar. y claro, con Dios, como dice la hermana, muchas veces hay que hacer esos silencios, pero Él nos habla por la palabra. Él nos habla por la palabra y yo le hablo en oración. Y hay una promesa, acércate a Dios y Él se acercará a ti, Santiago 4:8. Otra cosa para tener una relación con Dios es rendirse, que es la obediencia. Obedecerla, la palabra, obedecerla, claro, hay que conocerla para eso. Y otra cosa es confiar en Dios y tener fe en Él. No puedes tener una relación con alguien que no confía y cuestiona. No se puede tener yo tengo amigos. Mis amigos son personas que yo confío. ¿No? ¿Sí? Yo digo que otro punto que estudiando aquí es que hoy en día nos preguntamos, Él le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y es fácil leerlo, pero pongámonos en el cuerpo de Abraham que le dice, Señor, sal de tu tierra, sal de lo que has construido, sal de tu casa, deja tu familia, deja tu parentela y vente a la tierra que yo te mostraré. Hoy en día el Señor te dice a ti o a mí, sal de tu bella, que yo te mostraré un sitio, a ver si somos capaces de obedecer, a ver si nos vamos a poner en ayuno y en oración, a ver si es verdad la voz del Señor. O sea, son tantas cosas que tenemos que analizar en la palabra, y la obediencia, ¿verdad? Y la obediencia. Como hablábamos anoche, la casada Dios no le va a decir que se vayan, porque el primer ministerio que tiene una mujer es su casa, así que a los casados tampoco, porque el primer ministerio es el hogar. O sea, Dios es congruente con su llamado, ¿sí? Bueno, respecto a lo que decía la hermana, obedecer es el punto clave. Así es. ¿Ya? Y por lo menos si nosotros, lo que tú decías ahora, ¿tú te imaginas el conocimiento que Satanás tiene de Dios? Imagínate nada más. Siempre pienso eso, pero no obedeció. Entonces no obedeció, entonces nosotros podemos tener mucho conocimiento, podemos hacer muchas cosas que a los hombres les parezcan, hasta los ojos de los hombres sean buenas, pero si en realidad estamos alejados de Dios, no estamos haciendo absolutamente nada. Primero que tenemos que hacer la oración, ¿sí? Cuando tú oras, pero tenemos que doblar la rodilla y hablarle sinceramente a Dios, no con hipocresía. Muchas veces nosotros pedimos Dios mío, ayúdame a hacer esta cosa,
¿Qué dijo el Maestro Jesús? Que iban a haber tribulaciones, que iba a haber esto, que iba a haber lo otro. Muchas veces no queremos pasar por eso, pero muchas veces nos toca. Entonces, cuando nos toca eso, a veces nos alejamos de Dios. No, es que yo antes no me pasaba eso y ahora sí me pasa. Y le echamos la culpa a Dios. Pero entonces sí tenemos que tener un corazón obediente. A medida que vamos viviendo, el Eterno nos va mostrando el camino que tenemos que caminar. Amén. Y confianza. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Entonces, si tú no puedes amar a una persona que tú no confías, ¿no? ¿Cómo? ¿Hasta aquí? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo se nos ha mostrado Dios? ¿Con qué hemos aprendido de Dios? Un nombre de Dios, o dos nombres que hay aquí de Dios. ¿Qué hemos aprendido de Dios? Pues lo voy a decir porque se nos va a ir el tiempo. Hemos aprendido en el verso 2 que Dios es el Dios de la gloria, como Él empieza su discurso. Y también en el verso 7 hemos aprendido que Él es justo. Muchas otras cosas, que Él pelea por su pueblo, que Él gobierna nuestro dolor, o sea, podemos tener dolor o alegría, pero Él sigue estando en su trono. Aprendemos mucho sobre Dios cuando escudriñamos las Escrituras. Yo no sé en qué circunstancia estamos, pero Dios sigue siendo el mismo. Él sigue siendo justo, Él sigue peleando por nosotros, Él sigue estando en su gloria, y por eso es bueno que en estos estudios veamos a Dios, que se nos revele. Yo oro que se caigan esas vendas y podamos ver a Dios para que podamos vivir en paz. Lo que aprendemos hasta aquí, y ya terminando, es que la historia de Israel es la historia de los tratos o planes de Dios para salvar al mundo. Lo voy a volver a repetir. La historia de Israel, o sea, desde Génesis, Abraham, José, es la historia de los tratos, cómo Dios se manejaba, ¿no? O los planes de Él para salvarme a mí, para salvarte a ti, joven que nos escucha, mujer, hombre. Esa es la historia de Israel. Es lo que Esteban le está intentando decir. Abran los ojos, señores, pero ellos no abren los ojos. Los hombres adoraron a Dios mucho antes que hubiera un templo. Abraham, Jacob, se le apareció la gloria de Dios y le puso Betel a ese lugar. Agarró una piedra, le puso Betel. Isaac, todos adoraron a Dios. O sea, Dios no se rige a un templo, al templo de Jerusalén. Si estás en una relación con Dios, aquí hay unas cuantas promesas para ti. Y esa fue la que me hicieron llorar hoy. O sea, de emoción. ¿Saben que hay promesas ahí? Y tú me vas a decir, ¿cómo? Es un libro de historia. Hechos es un libro de historia, pero hay promesas. La primera es que Dios llama. Él le dice a Abraham, sal de tu tierra. Pero Él no va a llamar para boicotear sus planes. Él te va a llamar para sus planes, para su propósito, para usarte. Él no se boicotea a él mismo. Sobre todo Él nos llamó a salvación por medio de la cruz. La cruz fue levantada y era como un imán que traía a los perdidos. Y muchos hemos dicho, sí Señor, yo quiero salvación. Ese es el mejor de los llamados. Dios tiene planes. En el verso 6, Él le dice, tu descendencia, yo voy a levantar una descendencia de ti. A pesar del sufrimiento, ellos serán la descendencia. Hermano, yo no sé si tú estás sufriendo o no. Recuerda que Dios tiene planes por encima de tus circunstancias. Él está trabajando. Lo que tú estás viviendo ahora no te define, porque Dios tiene un plan de bien, como dice Isaías 29:29. Lo que vives o estás viviendo, o sea, esas situaciones que tú dices, wow, ¿y ahora cómo salgo de aquí? No será un estorbo a los planes de Dios. 400, no se pone, él dice 430, fueron 400, ¿no? 400 años no estorbaron el plan de Dios. Pasan los 400 años y Dios se está comiendo las uñas porque Dios no sabe dónde están los israelitas. ¿Así fue que pasó? No, los planes de Dios no son estorbados por ningún ser humano. Dios me amó a mí. Y Él sabía toda la manera que yo iba a fallar, pero aún así me amó. Y a ti que me escuchas. Y sus planes no van a ser estorbados por ni tu presente, ni tu pasado, ni tu porvenir. Porque el amor de Dios, nada lo borra, ni sus planes. Él tiene un plan de preparar una novia, una iglesia, para su Hijo Jesús. Y allá tenemos un spoiler, tenemos un trailer, que Juan escribe que a su novia se le concedió que se vista de vino fino, limpio, resplandeciente. Esos son los planes de Dios, pero en eso también hay planes para tus hijos.
para tu vida laboral, para tu vida matrimonial. Lo que tú estás viviendo ahora, no cierra las puertas de Dios. Eso en el verso 7. Dios le dice, yo juzgaré, yo voy a pelear por ti, tranquilo, tranquila. Esta nación que te hizo daño, se la va a ver conmigo. Hermano, Dios es escudo. Todo el que se levanta contra el Hijo de Dios, la tiene que pagar. Que es el siguiente punto. Dios pagará a los que te dañan. Él es justo. Es la parte de Dios que a nadie le gusta. Nos gusta el amor, misericordia, que es verdad y a mí me encanta. Pero también Él es justo. Y Él le va a pagar a cada uno, le ha leído su hermano en Corintios, 2 Corintios, a cada uno según sus obras. Aún nosotros, que somos cristianos, vamos a tener recompensa o corona o no vamos a tener nada de acuerdo a lo que hemos hecho. ¿Entienden estas promesas? ¿Les gustaron? Amén. Estas son las promesas encontradas en ese verso y hasta aquí pues hermanos el estudio. Hemos aprendido que Dios sigue en su gloria. Hemos aprendido que Él sigue siendo fiel y justo y que Él pelea por nosotros. Cuando tú estés en tus situaciones, no te sorprenda cuando tú veas que las cosas se ponen turbias. Él está trabajando, pero cuando se resuelven, que Dios empieza a abrir las puertas y tú dices, ay, madre mía, pero mejor de lo que yo pensé, es porque Él es justo y está trabajando. Así que bendiciones a todos los que hemos estado aquí y los que oirán en el futuro. Amén.